Que el buen Dios te guarde y te proteja, que te tome de la mano, te lleve en sus alturas, te muestre su rostro de misericordia, de compasión, de amor y de perdón, que puedas aferrarte a Él en estos momentos y al mismo tiempo puedas disfrutar de la gracia y de la preciosa presencia de su Espíritu en tu vida. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa, preciosa mañana. Estamos en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4. Vamos a leer la palabra a partir del versículo 7. La palabra de Dios dice así: Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados cualquiera por cualquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, Pablo en esta porción nos habla de la importancia de estar unidos en Cristo y no hay una forma eh, más legítima, real, efectiva de unir el cuerpo de Cristo, de estar unido al cuerpo de Cristo, eh, que el amor. Sí, bueno, cuando vamos a construir para edificar una casa o lo que estemos edificando, sin lugar a dudas tenemos que mezclar bien algunos elementos químicos, digámoslo en nuestro lenguaje. Tendríamos que hacer una buena mezcla de cemento con arena y de tal manera que eh, al juntar eh, esta mezcla con los ladrillos, y al secarse los ladrillos queden bien firmes, bien asegurados. Y Pablo dice, el pegamento, lo que nos une es el amor. Es también el mismo llamado, nuevamente lo tengo que decir, a que la iglesia no esté dividida, a que cada uno no ande como rueda suelta, cada uno por su lado, sino que estemos unidos en Cristo Jesús. Pero esto es mediante el amor. Por eso el apóstol Juan lo dijo, el que no ama, no ha conocido a Dios. No alguien que esté lleno de odios, de rivalidades, de división dentro de sí mismo, alguien que esté cargado de rencores, es alguien que no ama. Esto es alguien que no conoce a Dios. Por eso la Biblia, en la porción de esta mañana, abiertamente dice que Jesús nos ha libertado de todas esas cargas. Aquí la palabra nos habla de su gracia, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Y en este caso, no solamente se refiere a la salvación que nos ha dado, también hace alusión indirecta al perdón que hemos recibido, a la sanidad. Óyalo bien, que también nos ha concedido por acercarnos a esta gracia. Sin lugar a duda, la palabra gracia es salvación, pero salvación es sinónimo de libertad y libertad es sinónimo de sanidad. Así que a través de la gracia recibimos el perdón de Dios.
Y a través de ese perdón es donde se nos abren las puertas de la gloria de Dios. Por eso el libro de Hebreos dice seguir la paz con todo, de la cual Pablo habla en este capítulo, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para poder ver a Dios tenemos que ser lavados, limpiados, perdonados por esta preciosa gracia. Sí, por eso el texto hoy nos dice que Cristo nos ha librado de la maldición, nos hizo libres de toda maldición, de aquello que nos encadenaba, de aquellos que nos aprisionaba. Nos hizo libres de la maldición del pecado. Yo no sé si está comprendiendo. ¿Esto para qué? Para que podamos estar cerca del Padre. Óigalo bien. Dice que Él llevó cautiva la cautividad. Así de literal esto. Dice, por lo cual, subiendo a lo alto, el Salmo 68, 18 también, Pablo hace referencia a ese texto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Estos dones, quiere decir, nos dio su Espíritu Santo, un regalo precioso, un regalo maravilloso para guiarnos en este camino. Por eso Juan en su evangelio dice abiertamente, pone en boca de Jesús las palabras claves que nos ayudan a entender. Dice, y el Espíritu Santo os guiará hacia toda la verdad, hacia la plenitud de la verdad. Esto es hacia lo que se necesita para caminar en este camino. Pero esencialmente nos hizo libres para poder recibir el don de Dios, para poder recibir el más grande regalo de Dios, para poder recibir el Espíritu Santo, porque luego de darnos esa salvación preciosa, de perdonarnos, de limpiarnos, nos provee su Espíritu Santo, pero primero tiene que hacernos libres. Él nos hizo libres de la maldición del pecado y luego nos da sus dones, que se resume en el regalo precioso del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Como lo dije antes, para guiarnos en este camino maravilloso. Sí, óigalo bien, Jesús es la cima de los cielos. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él es la cima de todos los cielos. Él es el que cubre todos los cielos. Sí. ¿A qué llama cielo usted? A la atmósfera de la tierra, gloria a Dios, es el primer cielo. ¿A qué llama cielo usted? Al espacio sideral. Bueno, gloria a Dios, es el segundo cielo. ¿A qué llama cielo usted? A lo que está más allá, lo que está vuelto toda oscuridad, porque más allá del segundo cielo solo hay oscuridad. Pero detrás de esa densa capa de oscuridad está lo que usted y yo concebimos como el lugar donde está el trono de Dios. Es a lo que llamamos el tercer cielo, fuera de los 7 niveles celestiales del cual habla el Talmud, el libro judío. Está el tercer cielo, que es lo que la Biblia nos revela. Y dice la Biblia, dice Pablo, que Jesús cubre todo, cubre todo. ¿Sabe? No sé si se lo he dicho o se lo he expresado. Todo cuanto existe vive dentro de Dios. Así lo he estudiado, así lo he analizado, así lo he sentido. Por eso Él tiene el control de todo. Nada se escapa de sí, nada se escapa de Él. Bueno, más allá de cualquier cosa, el texto nos revela algo particular. Dice que estando por encima de todo, Él tiene la autoridad, el gobierno, el control de todo, y para crecimiento de la iglesia, para fortalecimiento de la iglesia, Él constituyó a unos apóstoles. Esto se refiere a los ministerios que Él concede a la iglesia, a unos apóstoles.
Sí, se entiende aquí que estos apóstoles, como el mismo Pablo deja a entender, cuando dice soy como un abortivo entre los apóstoles, de una u otra manera no está solamente refiriendo que es el más pequeño de ellos, está diciendo que a él le tocó ser uno por fuera de los 12. Sí, ya se lo he dicho muchas veces, Pablo y Bernabé no pertenecieron a los 12. Lucas los etiqueta, los señala como apóstoles. Pero el ministerio apostólico fue hasta el apóstol Juan, el último en morir. Óigalo bien, ¿sabe? Cuando murió Santiago, el hermano de Juan, que era apóstol, hacia el año 45 de nuestra era, no fue reemplazado. El único apóstol que fue reemplazado por transgresión fue Judas, Judas Iscariote. Pero en realidad, Santiago no fue reemplazado. Sí, Natanael no fue reemplazado al morir. Tomás no fue reemplazado. Felipe no fue reemplazado. Ninguno de los apóstoles al morir fueron reemplazados. Por eso cuando llegamos a conocer la historia sagrada y la historia de la fe cristiana, encontramos que el último apóstol en morir fue Juan. Los demás ya habían muerto y hasta allí cesó el ministerio apostólico. Hasta allí cesó el ministerio apostólico. Óigalo bien, estos apóstoles fueron comisionados por Jesús y ellos tenían la labor de predicar en Jerusalén, en toda la provincia de Judea. Pero luego de muerto Jesús se les da la orden de ir a predicar, resucitado Jesús, se les da la orden de ir a predicar. Y quiero contarles algo, ellos no se amontonaron. Había un apóstol por cada región. Sí, y se veía la unidad de la iglesia. Porque la única iglesia que pretendía ser de Apolo, de Pablo y de Pedro, cada uno por su lado, dividiéndose la iglesia de Corinto. Pero esta iglesia de Éfeso no era de Juan, no era de Pablo, no era de Timoteo, era de Cristo. Por eso Pablo les convoca a la unidad, primero pidiéndole que se aparten de la adoración de la diosa Diana, de la diosa madre, de la reina del cielo, de la intercesora de los hombres. Apártense de ese engaño diabólico para mantener la unidad. Óigalo bien. Pero volviendo al lugar, la iglesia de Éfeso no estaba dividida por Pablo ni por el apóstol Juan. Mantenían unidad. Por eso Pablo pide que haya unidad en el Espíritu, que tengamos unidad en el Espíritu Santo. Óigalo bien, en el Espíritu Santo, porque Él es el único portador de la verdad en el planeta Tierra. Él es el único que puede vincularnos y unirnos en el amor de Cristo. Así de sencillo. Así que el ministerio apostólico terminó cuando muere Juan. Ninguno de los apóstoles, ni aun Juan, la iglesia primitiva, en su muerte los reemplazó. Porque eran personajes incomparables. Nada que ver con esta partida parranda de sinvergüenzas, mentirosos, hijos del diablo, que en estos días se hacen llamar apóstoles de Jesucristo. No lo son. No los siga. No les crea. Están en la mentira. Son hijos del diablo. Puesto los ojos en Cristo, dice la palabra, autor y consumador de la fe. No sé si está entendiendo en esta mañana, pero la palabra dice a otros constituyó profetas.
Sí, Jesús constituyó profetas, no desconociendo los profetas que hablaron de él en el Antiguo Testamento, porque todos los profetas y la Torá se trató de Jesús, todo el Antiguo Testamento se trata y se trató de Jesús. Por eso no podemos echar el Antiguo Testamento como si fuera un libro viejo. No, es un libro que nos evidencia y nos convalida la realidad del Evangelio. Pero Jesús constituyó a unos profetas. Pero ¿saben qué consiste el profetismo? ¿Saben qué consiste el verdadero profeta? ¿Cuándo hay un verdadero profeta? No es el que mira cuál es el hermano de estrato 4, 5 o 6, no. El verdadero profeta no mira la condición económica, no mira el nivel económico, no mira si es pobre o si es rico. El verdadero profeta, óigalo bien, el verdadero profeta es aquel que llama al arrepentimiento, que convoca al arrepentimiento, que Dios le muestra el pecado en el corazón de la persona, y viendo el pecado en el corazón de la persona, lo que Dios le está mostrando, no se atreve a juzgarlo ni a condenarlo, lo invita a que se arrepienta. Óigalo bien, para perdón de sus pecados. Pero también, si no, le dice que si no se arrepienta, le anuncia el castigo por el no arrepentimiento. Hoy hay profetas de Dios. No son adivinos del futuro. No es cualquiera también que se viste de ropas andrajosas para pretender ser lo que no es. Tampoco es el que se ha enriquecido por causa de la palabra, usando espíritu de engaño, espíritu de adivinación para ministrar a las iglesias. No. Es un hombre, una mujer humilde, sencillo, compasivo y misericordioso, que muestra el carácter de Cristo en él, pero también celoso de la palabra del Señor. La mayoría de los profetas de Dios no son ricos, viven del favor y de la gracia del Señor. Así que, si viene un profeta y le dice, Dios te va a bendecir, pero Dios nunca le mostró el pecado que sabe usted que mora en usted, sepa que no viene de Dios. Sepa que es un vividor, que es un aprovechado, que lo único que le interesa es despojarlo de sus bienes. Estos son los famosos predicadores de la teología de la prosperidad. Estos son los que vienen a despojarte, a robarte en el nombre del Señor, porque tienen un manto de piedad, pero dice la palabra que son lobos rapaces. A otros, dice la Biblia, constituyó evangelistas. Y estos son varones y varonas que Dios usa de manera específica, como el doctor Billy Graham, que en paz descanse, en la predicación de los evangelios. No necesitan saber mucho, no necesitan ser teólogos. Cuando se paran a predicar, cuando enseñan, los corazones son movidos al arrepentimiento. Todavía no han empezado a predicar y ya el Espíritu está tocando los corazones y los está haciendo sensibles a la voz de Dios. No les interesa tu dinero, les interesa tu alma. Así, los verdaderos pastores del Señor y los maestros de la palabra también les interesa tu alma. No les interesa realmente tu dinero. Así que mi amado, mi amada, habiéndose agotado el tiempo, te invito a que reflexiones sobre esta palabra, y la reflexión la dejamos hasta, hasta el versículo 11 para poder continuar en el próximo audio y redondear esta reflexión. Dios te bendiga grandemente, no te dejes engañar de esos falsos ministerios. Busca la presencia del Señor y afírmate en él. Dios te bendiga grandemente.